buenas tardes a todas y a todos, o buenas noches. Desde la Universidad Alfa y Omega y como director de investigación, es para mí un honor servir como facilitador en este espacio de reflexión, fe y compromiso social. En este momento nos disponemos a recibir a una mujer que encarna la reconciliación como vocación, la justicia como camino y la esperanza como legado. La doctora Nina Balmaceda nació en Lima, Perú, donde ejerció como abogada de derechos humanos y profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su búsqueda de la paz la llevó a los Estados Unidos, donde obtuvo maestrías en estudios de paz internacional y en gobierno, así como un doctorado en ciencia política por la Universidad de Notre Dame. Hoy, desde la Universidad Duke, donde es profesora asociada y directora del Centro de Reconciliación, lidera procesos de formación, sanación y transformación. Además, como presidenta de Peace and Hope International, impulsa acciones concretas para prevenir la violencia y cultivar la paz justa en 7 países de América Latina. Su tema de hoy, movilidad, iglesia y misión, nos invita a pensar cómo la fe puede ser puente, refugio y motor de justicia en contextos de desplazamiento humano. Recibámosla con atención y gratitud. Doctora Balmaceda, el espacio es suyo. Le recordamos que disponemos de hasta 20 minutos para su exposición, seguidos de 8 minutos para preguntas e interacción con el público. Muchísimas gracias, Abel. Qué generosa esa introducción. Quizás lo primero, negar. Yo no encarno la reconciliación, yo soy una buscapleitos. Soy una estudiante de la reconciliación, pero yo me peleo con todo el mundo. Pero me peleo de maneras no violentas, por lo menos eso quisiera destacar. Estoy muy agradecida por el honor de poder acompañarles los predecesores, los ponentes anteriores, mi gran amigo, el obispo Juan de Dios y las amigas tan destacadas que han compartido, me han llenado de esperanza, aunque estamos hablando de cosas muy difíciles, muy duras. El saber que gente como ustedes y todos los que nos acompañan escuchando y reflexionando, la verdad es que en momentos tan duros como estos, realmente qué importante es estar aquí unidos, estar presentes unos con otros, unas con otras, aunque sea por el Zoom. Como no tengo mucho tiempo, voy a pasar, por favor, a comentarles en qué consiste mi hoja de ruta. Voy a saltarme algunas cositas porque mis predecesores ya lo han explicado bastante bien y no hay necesidad de repetir. Pero quisiera hoy conversarles sobre qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo en el mundo, qué significa eso, cuál es la misión de la iglesia en este mundo y cómo la movilidad, el fenómeno que ha existido desde siempre, la movilidad es un contexto para la misión de la iglesia que no podemos ignorar. Nuevamente, mi gratitud a los organizadores, organizadoras, a mis grandes amigos de UCEL, que los quiero tanto. Gracias por este honor. Comenzar quizás diciendo, yo soy una persona inmigrante. Soy nieta de inmigrantes. Estoy casada con un inmigrante. Mi hijo es un inmigrante. Realmente el fenómeno de la migración tiene muchas caras, muchas experiencias. Pero sin duda, todos los que hemos tenido que dejar nuestro hogar en algún momento por distintas razones, podemos encontrar en la historia del Evangelio no solamente una narrativa teórica, sino precisamente la vida de Jesús de Nazaret. En su gran vulnerabilidad, al nacer de padres pobres, de una madre calumniada, ¿no? Como que había quedado embarazada fuera del matrimonio, y luego que la familia, los padres de Jesús, los padres humanos de Jesús, reciben esta revelación de que Herodes, que está en el poder en ese momento, ¿no? En el pueblo, en el contexto de la nación judía en Palestina, y que gobierna a merced del Imperio Romano, ¿no? Gobierna para servir al Imperio Romano. Herodes ha ordenado matar a todos los niños
porque se muere de miedo de que este niño que acaba de nacer es el rey de los judíos. Entonces ellos toman lo poco que tienen en Belén, porque ellos también han sido desplazados internos por la orden del César y se habían trasladado de Nazaret a Belén y ahora empacan a su bebé y se van a Egipto. Egipto forma parte de esta historia, un lugar de asilo para el pequeño Jesús, para sus padres asustados por esta violencia que está teniendo lugar en Judea, porque la matanza fue, o sea, la matanza sucedió. Jesús se escapa, los padres de Jesús se lo llevan corriendo, atraviesan las fronteras y llegan a estar a salvo. No sabemos en qué condiciones, probablemente condiciones de muchísima escasez, pero también podrían haber sido rodeados de amigos egipcios, amigas egipcias, llenos de misericordia. Bueno, comencemos entonces enmarcados con esta experiencia que compartimos con el Señor Jesús, todas las personas que por distintos motivos hemos tenido que emigrar y especialmente aquellas personas que han tenido que dejar su hogar por causa de la violencia. Más allá de las organizaciones que como seres humanos podemos forjar, y gloria a Dios por tantas organizaciones que están representadas el día de hoy en esta conferencia, la Iglesia es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual que nos une a Cristo, que es nuestra cabeza. Esto implica que Cristo mismo actúa en el mundo a través de su cuerpo, la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo es la prolongación de la presencia encarnada de Jesús en el mundo. Y ser cuerpo de Cristo implica encarnar su amor, su justicia, su compasión, su anhelo de servir a los que más sufren. Y sí, este llamado, esta vocación que tenemos todos y todas de vivir y trabajar por la paz justa y la reconciliación. La iglesia está llamada a ser las manos, los pies, la voz de Cristo en medio de la experiencia humana, acompañando al que sufre, anunciando esperanza, celebrando lo que se hace bien, aunque no estemos de acuerdo completamente con todo lo que esas personas hagan. Celebrar lo que se hace bien, denunciar lo que se hace mal, el abuso de poder, la injusticia, la violencia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo, la misión de la iglesia es entonces ser testiga del reino de Dios en el mundo, del reino de Cristo. Y quisiera detenerme en esto porque yo sé que todos esto lo hemos escuchado muchas veces. Estamos en el mundo para dar testimonio del reino de Dios. Amén, yo estoy completamente de acuerdo. Pero algo que me preocupa es que muchas personas creyentes, muchas iglesias, enfatizamos quizás demasiado lo proposicional de esta verdad y no tanto lo contextual de esta verdad. A ver si me puedo explicar. Al referirme a lo contextual, no me refiero a que una verdad bíblica se vuelva falsa al cambiar el contexto. No me refiero al relativismo absoluto, ni mucho menos. Más bien me refiero al sentido en que se usa el contexto, eh, especialmente en psicología conductual. Estaba aprendiendo un poquito. Hay una teoría que se llama el contextualismo funcional. Y la verdad en este marco del contextualismo funcional de la psicología conductual afirma que la conducta humana solo puede entenderse en relación con su contexto histórico y presente y nunca de forma aislada. Esta
Comprensión de lo contextual es lo que yo quisiera destacar cuando decimos que la misión de la iglesia es ser testigo del reino de Dios en el mundo. Que esta verdad, que sí, proposicionalmente es una verdad eterna, es una verdad bíblica, es la revelación, eso debe verse en nuestra manera de vivir, la cual solo puede entenderse en relación con nuestro contexto histórico y nuestro presente, nunca de forma aislada. Lo que quiero decir es que necesitamos ir más allá del énfasis en la verdad proposicional. Entonces, al decir que la misión de la Iglesia es ser testigo del reino de Dios, esta dimensión contextual nos invita a hacer una pregunta muy profunda. Mientras que el énfasis en la verdad proposicional dice que es una declaración abstracta, que es verdadera, no importa el país, no importa el tiempo en que se viva. La dimensión contextual nos hace preguntarnos cómo podemos ser buenos testigos del reino de Dios en nuestro mundo aquí y ahora. Entonces, en vez de perdernos en discusiones sobre el relativismo, que es a lo que no me estoy refiriendo, la invitación que les hago es a que reconozcamos la importancia de contar con una sensibilidad particular como cristianas y cristianos sobre el entorno en que vivimos y desde dónde interpretamos nuestra fe, desde dónde interpretamos la revelación bíblica, desde dónde interpretamos nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo en el mundo. Entonces, lejos de querer cambiar el mensaje del Evangelio, el desafío contextual, teológico, nos invita a encarnar el mensaje y la acción cristiana y pastoral en el entorno cultural, socioeconómico y también político en el que vivimos. Todos seguramente recordamos el texto del primer capítulo de Juan que habla de cómo el Logos de Dios se hizo carne y declara proposicionalmente, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero, ¿qué significa eso desde un punto de vista contextual? Que Jesús vivió bajo la opresión del Imperio Romano en la tierra arrasada de Judea en Palestina. Que Jesús era un hombre judío por su religión y su cultura, hablaba arameo, hablaba un poco de hebreo, sabemos que por lo menos leía hebreo, porque los rollos del Antiguo Testamento la mayoría estaban escritos en hebreo. Jesús se hizo carne en un momento histórico y con un pueblo en particular. Al hacerse carne, el Logo de Dios no solamente tomó forma humana, en otras palabras, no solo parecía ser un hombre. Jesús vivió completamente la experiencia corporal. Él nació como un ser humano. Él creció, él migró, él estudió, él aprendió. Jesús jugó, que es la mejor manera de aprender, dicho sea de paso. Caminó, corrió, se cansó, necesitaba sueño, necesitaba distintas maneras de descansar, de jugar, de divertirse. Yo tengo un argumento por ahí que no quiero distraernos, pero yo insisto en que Jesús bailó y cantó y no solo himnos. Jesús fue parte de un pueblo, iba a las bodas de la gente, transformaba agua en vino porque le gustaba disfrutar del vino. Sintió frío, sintió calor excesivo, sintió pena, lloró, se reía, tuvo hambre, sufrió tortura y experimentó la muerte, como todos los seres humanos. Algún día la vamos a experimentar. A diferencia de nosotros, Jesús, demostrando ser el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. La encarnación rompe con visiones dualistas, platonistas, que separan lo espiritual de lo físico. Esto implica que el cuerpo no es un obstáculo para la dimensión espiritual. Dios se manifiesta en lo concreto de nuestra existencia, en nuestra experiencia humana, en nuestro ser, en nuestra mente.
en lugar de despreciar el cuerpo. La fe cristiana lo afirma como parte esencial de la persona humana, de la creación de Dios, como parte de la creación de Dios y del plan redentor que Dios tiene para con todos los seres humanos y toda su creación. Así como Jesús de Nazaret, los creyentes tenemos también que hacernos carne en nuestro contexto, sin exclusiones. Cuando hablamos de la responsabilidad de la Iglesia de ser testiga del reino de Dios, esto no significa entonces que lo único que nos interesa es salvar el alma de las personas. Si entendemos eso como la misión de la Iglesia, estamos perdiendo gran parte de las enseñanzas de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amar al prójimo implica cuidar de otras personas cuando están sufriendo, como Jesús enseñó claramente a través de todo el Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, y en particular en la parábola del buen samaritano. Si bien la migración puede ser una experiencia positiva y empoderadora para muchas personas, en nuestros países la falta de buen gobierno y la escasa conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos humanos de todas las personas hace que las personas migrantes muchas veces experimenten un alto nivel de vulnerabilidad y riesgo para su integridad personal, como ya lo han explicado bastante bien los ponentes anteriores. Para la gran mayoría de las personas migrantes en la actualidad, la movilidad es una travesía marcada por la incertidumbre, el sufrimiento y el peligro constante. Las personas migrantes, en lugar de encontrar oportunidades, se enfrentan a sistemas que las excluyen, las criminalizan, las deshumanizan o simplemente las ignoran. Esta negligencia institucional que predomina en las Américas y temo que en muchísimas otras partes del mundo también, expone a los migrantes a abusos físicos y emocionales, a explotación laboral, a tráfico sexual y de otros tipos, a discriminación y actos de terrible violencia, con las particularidades que tienen, como ya lo mencionaron antes, por motivos de género. Hablemos entonces de ese contexto como el contexto para la misión de la Iglesia en la actualidad. Como ya mencionó mi gran amigo el obispo Juan de Dios Peña, tenemos en este momento en el mundo a más de 304 millones de personas viviendo fuera de su país. Más de 15 millones de esos millones de personas en movilidad, en estado de movilidad, están en América Latina. Y el número se multiplica si también consideramos a nuestros desplazados internos, que también son inmigrantes, que han tenido que dejar sus tierras muchas veces por violencia y tratar de desplazarse, sea por el peligro o por la pobreza extrema, a centros urbanos en su propio país, donde muchas veces son, especialmente estoy hablando como peruana, hablo también conociendo la experiencia en Colombia, conociendo la experiencia venezolana, muchas veces también discriminados por su origen étnico. Ya sabemos que las personas emigran por distintos motivos. Algunos emigran buscando oportunidades educativas o laborales. La gran mayoría, sin embargo, migra precisamente por la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la degradación ambiental y otros impactos negativos del cambio climático y actos y procesos largos de violencia armada. Y sufren muchas veces ante la impasividad de muchos cristianos. Las violaciones de los derechos humanos contra los migrantes pueden incluir negación de sus derechos civiles y políticos, como la detención arbitraria, la falta de un proceso justo, incluso la tortura o la privación de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a acceder a la educación para ellos o sus hijos o sus nietos, el acceso a la salud, etcétera, etcétera, como muy bien lo han destacado las ponentes anteriores. La negación de los derechos de los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y actitudes
profundamente arraigadas de xenofobia o otros tipos de prejuicio que son alimentados por narrativas excluyentes y hasta de odio, que aparecen en las redes sociales, la televisión, la radio y también desde púlpitos de las iglesias. Ante esto necesitamos hacer muchos cambios. Yo quiero mencionar apenas uno de ellos, ya que otros han sido ya destacados en las ponencias anteriores. Y el punto que quiero yo destacar ahora es la necesidad de poder reforzar narrativas de la nueva creación en nuestras iglesias. La migración no debiera ser considerada una condena para las personas pobres o que son expulsadas de sus tierras por la violencia, sino una elección libre y digna para todos aquellos que desean cambiar de contexto. Para lograr este objetivo, los miembros del cuerpo de Cristo que estamos en este mundo para ser testigos, para dar testimonio del reino de Dios. Necesitamos organizarnos para ayudar a las personas en movilidad de manera directa, pero también incidir públicamente para que nuestros gobiernos, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, asuman su responsabilidad de garantizar políticas públicas inclusivas y mecanismos de protección efectivos para las personas migrantes y sus familias. Entonces, ¿qué narrativas de nueva creación podemos proponer en este contexto? Bueno, deben ser narrativas que reconozcan la humanidad y la dignidad plena de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Por ejemplo, hablar un poco más desde el púlpito y de las escuelas dominicales y de los eventos en los parques, los eventos evangelísticos, un poquito menos de la salvación de las almas y un poquito más sobre la hospitalidad como acto sagrado de adoración a Dios, que por supuesto va a contribuir a expandir el mensaje de salvación. Podemos hablar del reino de Dios como un reino de paz justa, que es el reino que promueve y proclama Jesús de Nazaret. Es un reino inclusivo en que en su tiempo los esclavos y los libres eran iguales, donde los hombres y las mujeres eran iguales ante los ojos de Dios, sin distinción de nacionalidad, ni grupo étnico, ni estatus migratorio. Judío y gentil, hombre, mujer, esclavo y libre, todos bienvenidos en el reino de Dios. Ignorar el sufrimiento del migrante es ignorar el sufrimiento de Cristo. Otra narrativa que debemos destacar es esta. Si un miembro en el cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo se conduele. La enseñanza de 1 Corintios 12. Nuestros hermanos migrantes son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que sigamos en la iglesia como si nada pasa, con el mismo estilo de concentrarnos hacia adentro, concentrarnos en esta pobre comprensión de qué es lo espiritual? Otra narrativa que debemos destacar, que debemos desarrollar, es presentar la solidaridad como una consecuencia natural de la comunión con Dios y la comunión que tenemos unos con otros y con otras. La solidaridad como la comunión y la esperanza cristiana en acción. Narrativas que no presenten a las personas migrantes como una amenaza, sino como una gran oportunidad que Dios nos da para enriquecer nuestras comunidades con nuevas culturas, nuevos talentos, nuevos lenguajes, nuevos idiomas y sí, también nuevas espiritualidades. Desestigmatizar al extranjero pobre. Creo que en esto, como mencioné hace unos minutos, la parábola del buen samaritano nos puede enseñar mucho. No solamente la enseñanza de que el buen samaritano fue el único que se detuvo a ayudar a la persona que estaba herida,
que es algo muy importante, una enseñanza muy importante en la parábola. Pero ojo, el samaritano es una persona odiada en la cultura de Jesús. Recordemos que los judíos del tiempo de Jesús eran profundamente orgullosos de ser puros, ¿no? Su pureza étnica como judíos. Y los samaritanos eran sus medios hermanos. Eran judíos que habían sido mezclados con grupos étnicos, otros grupos étnicos de su tiempo en la tierra de Palestina y Canaán y toda esa zona de Medio Oriente. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor Jesús, de cómo Él vivió, cómo se relacionó con las personas extranjeras y cómo enseñó a través de sus parábolas? Voy cerrando con esto porque veo que mi tiempo se ha acabado. Creo que solo cuando se priorice el respeto por los derechos humanos y se combata la indiferencia en nuestras iglesias, podremos transformar la experiencia de la migración en una experiencia verdaderamente liberadora y justa para todos y todas. Concluyo con las palabras en verso del uruguayo Jorge Drexler en su canción Movimiento. Esta canción proclama muchas verdades, hermanos y hermanas, sobre quiénes somos como raza humana. Él dice, no voy a cantarla porque no quiero ofenderlos, la voy a leer. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos como el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados, un poco. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su exposición, doctora Balmaceda. Ahora abrimos un breve espacio para preguntas. Les invitamos a escribirlas en el chat. Voy a leer el comentario de Verónica Jaines. La migración está vinculada también a países con violencia estructural y racismo, situación que vivimos en la colonización de América Latina y Caribe, por lo cual las iglesias deben trabajar sensibilizando este tema. Y nos saluda, es un comentario. Y yo tengo una pregunta mientras escriben alguna, doctora, en el afán de contextualizar, ¿cómo nos prevenimos del riesgo de caer en ideologías? Porque según el primer ponente, vemos a cristianos diciendo cosas anticristianas en contra de los migrantes y no dudaría que estamos influidos por las corrientes políticas y partidismos y fundamentalismos y la iglesia ahí en medio y muchos no tenemos la madurez para poder pensar correctamente. ¿Qué tendríamos que prevenir en la enseñanza de la iglesia? Muy buena esa pregunta, muy propia para el contexto actual, ¿no? Creo que es muy importante distinguir entre nuestras inclinaciones políticas como cristianos y cristianas, que somos ciudadanos de nuestros respectivos países, am, y como personas pensantes, naturalmente, tenemos nuestras preferencias políticas, que espero sean el resultado de mucho pensar, de mucho leer, de mucho dialogar, de mucho informarnos y ojalá que en los países en los que vivimos podamos ir con libertad y transparencia y votar por los partidos, equipos que consideremos, no voy a decir mejores, pero quizás menos malos, lo digo como peruana, o acá también igual. Eso yo creo que no tiene nada de malo y yo no pienso que todos los cristianos tengamos siempre que votar por el mismo partido. Eso sí, creo que todos los cristianos y cristianas, cuando nos preparamos para ejercer nuestras libertades políticas, nuestros derechos políticos, debemos orar mucho y darnos cuenta de que somos responsables ante Dios por cómo usamos el voto. Ahora, eso es entonces que cada quien, de acuerdo a su responsabilidad, trate de informarse bien y decida cómo usar sus derechos civiles y políticos. Ahora,
eso que acabo de decir, sin duda, es influenciado por las ideologías. Las ideologías son sistemas de pensamiento que tratan de hacer las distintas opciones políticas, económicas, sociales, un sistema que se supone debe ser un sistema lógico, un sistema consistente. Entonces tenemos la ideología fascista. No estoy diciendo que yo la apoye, la verdad yo la rechazo con todo el alma y hasta el último día de mi vida voy a rechazarla, pero al interior es un sistema ideológico. El liberalismo es otra ideología, reitero, no es que yo lo esté proponiendo, tengo mis coincidencias con algunos puntos del liberalismo y otras no, pero al interior es un sistema lógico consistente de principios en el tema de libertades políticas, económicas, etc. El socialismo, comunismo, y ahí ya entramos en un mar un poco difícil de conceptualizar, porque para algunas personas socialismo y comunismo, para muchos autores socialismo y comunismo es lo mismo y para otros no, y el socialismo realmente es una gama muy amplia, entonces hay socialismos y hay socialismos. Por ejemplo, ustedes me dicen el socialismo de Venezuela, me duele, dicen el socialismo de Noruega o de Suecia, me gusta. Parece que no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Aunque se use el término socialismo. Entonces, son aguas bastante difíciles de navegar conceptualmente porque los términos no son tan exactos. Pero, digamos, si hablamos del comunismo, digamos en el extremo más a la izquierda, se esperaría que el comunismo es también, como ideología, un sistema cerrado, consistente hacia adentro, de principios para la vida. Entonces, estas son las ideologías y uno vive con las ideas que uno trata de entender y ojalá busquemos que sea lo que Dios quiere, ¿no? En nuestro contexto tan difícil. Es muy importante que como cristianos podamos distinguir nuestras preferencias políticas, pero no cerrarnos poniendo los lentes tan ideológicos que no nos dejan ver la realidad. Eso creo yo es lo que debemos tener muchísimo cuidado. No en ser personas políticas, somos seres humanos y somos ciudadanas, ciudadanos del reino de Dios, pero también de nuestros países. Así que tenemos derechos y responsabilidades. Pero no dejemos que las ideologías, aunque simpaticemos con una o con otra, nos cieguen a ver la realidad. Mil gracias. Mm, muchas gracias y gracias por las valiosas reflexiones compartidas.